Hola, buenas, soy Grandmaster Alonso y en este vídeo veremos la quinta partida de la Bundesliga que jugué hace unas semanas. Em, Primero de todo quería comentar que, bueno, me había tomado un pequeño descansito y realmente me había encantado un poco la dinámica que había cogido el canal, que ahora encontraba un poco el vídeo que me gustaba hacer, que podía hacer constantemente y ahora he tenido, bueno, he estado más ocupado en temas de Chessable y realmente, bueno, quería plantear un poco realmente qué quería hacer, ¿no? Porque no es sostenible hacer un vídeo cada día. Y por otro lado, bueno, no sabía un poco. Entonces, de momento la idea que sostengo es hacer al menos 2 vídeos por semana. La idea es que ahora me pondré un poco al día con la Bundesliga, porque bueno, me faltan unas 4 jornadas, también los torneos online, y como siempre intentaré alternar contenido más de comentario mío crítico con otros temas que quiero hablar un poco del mundo del ajedrez, del tema de los módulos, el tema del lichess, el tema de temas de psicología, que quiero hablar un poco, de partidas que, bueno, que creo que ejemplifiquen y que os puedan aportar valor y que realmente sea también valor para mí. Entonces, nada, sin más, al preámbulo de esta partida había hecho un experimento que básicamente era no llevar el ordenador al fin de semana. Porque muchas veces lo que acababa pasando es que preparaba a la última hora, acababa de arreglar la preparación a última hora y ya va cansado la partida. Entonces, esto lo preparé en un par de horas, 4 días antes, ¿vale? Jugaba contra Mathieu Cornet y me preparé la siciliana, la Kelly, creo que se llama así. Nunca la he jugado. Eh, Realmente, bueno, creo que alguna vez, algún torneo de rápidas o algo así, pero nada, nunca me lo había mirado en seriamente y bueno, me la repasé y me pareció suficientemente interesante. También a raíz de la partida de Caruana contra Rajabov y dije, bueno, es interesante. Y una de las cuestiones que también me parecía relevante es que contra jugadores más fuertes estoy cambiando un poco la perspectiva y es más interesante buscar ideas que salgan un poco de la zona de confort, ¿no? Ya cuando eres un jugador relativamente fuerte, o sea, no estoy hablando que lo hagáis, que intentéis cambiar drásticamente, o sea, yo creo que hasta 2300 podéis depender de vuestro repertorio contra quien sea, realmente no hace falta, pero a estos niveles creo que es más cómodo pues ir sorprendiendo con variantes un poco menos eh, conocidas. Bueno, aquí hay mucho jaleo. La principal gracia es que D4 es mala, porque es como una. Bueno, es una Mega Najdorf, que el alfil sale por aquí. Entonces, aquí el blanco pues tiene las opciones de entrar como un pseudo Maroxy, pero bueno, en fin, la línea principal es algo así. Y es, a ver, es muy volátil, ¿sí? Es bastante concreto. Pero el blanco aquí tiene varias jugadas de profilaxis, de hecho, y que, bueno, que pueden esperar o buscar otras posiciones. Me juego KF3. Aquí, por ejemplo, si jugara Najdorf últimamente, pues podría jugar D6 y transponer a Najdorf. Pero bueno, juego B5, D4, peón por caballo por, alfil B7, alfil D3, E6. Aquí también hay una línea divertida, si queréis jugarla con blancas, que es G3, E6, alfil aquí, F6, roque y aquí B4. Esto, bueno, en fin, esto se consideraba que era peligroso. Aquí había una línea que era una locura, que es aquí, peón por, caballo por, y aquí parece que, bueno, vamos a cambiar el caballo y que, no sé, me voy a enrocar y aquí después de dama H5 el negro creo que puede rendir. Entonces, esto es una línea conocida que cuidado, ¿sí? Que pasan cosas. De hecho, aquí cabeza 5 se conoce como ser un poco más precisa y que el blanco realmente no tiene nada, ¿no? Pero bueno, que hay cuidado. Pero aquí hay un caballo de 5 que me acuerdo estar viendo y esto me parece muy interesante porque aquí la teoría es que, bueno, te sacrifico este caballo y aquí la mayoría de gente hacía caballo F5, pero bueno, después de D6 realmente el ataque al flanco de rey, el blanco no tiene piezas para movilizarlo y entonces, de hecho, el principal problema que tiene el negro es un flanco de dama un poco obtuso. Entonces, esta jugada ya es prácticamente decisiva negra. Pero aquí caballo B3 cambia un poco el sentido de la posición y el blanco busca más jugar a 3, jugar C4 y encerrar todas estas piezas y jugar posicionado con la pieza de menos. O sea, esto era un poco lo que más me preocupaba, sobre todo porque no lo entendía. No porque fuera bueno o malo, sino porque no. Y parecía difícil de entender incluso eso, incluso mirando con el módulo y tal. Pero bueno, me juego alfil de 3, que es un poco más normal. Y aquí la principal gracia de este orden para el negro es que nos hemos ahorrado las variantes con C4, o variantes sin el caballo en C3. Aquí es muy aparente que este caballo es una mierda. Entonces aquí
Bueno, yo estaba contento. Aquí me hizo A3 y aquí me confundí totalmente. Aquí, por ejemplo, fue un ejemplo de una preparación superficial en una línea que no tengo experiencia y realmente tendría que haber sido un poco más flexible, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, quería desarrollar el alfil, pero dama G4 me molestaba y tampoco analicé mucho, ¿no? También dama F6 es jugable, esta posición... La principal gracia que tengo es que estas dos piezas chocan mucho contra mi estructura. Y entonces, si el blanco no consigue hacer F4, E5 y, digamos, aplastarme con esos peones, yo ya me puedo dar con un canto en los dientes, porque estas piezas son muy torpes. Y tengo muchísima flexibilidad, todas las piezas defendidas, este alfil en C6 es maravilloso, y luego, pues tengo opciones en un futuro de progresar por el flanco de dama. Entonces, aquí la otra opción era, luego vi que era alfil de 6, pero bueno, esta era muy creativa, ya que si dama G4, cae aquí dama por. Y aquí si queréis parar, hay un truco, bueno, no sé, que a mí no me parece muy normal, pero bueno. La idea es que cuando hagamos torre G8, la dama va a tener que ir a H6. Entonces podemos intercalar alfil por H2, rey por H2 y aquí torre G8. Y cuando la dama vaya a H6, cae a G4. Importante hacerlo en este orden, porque si no, después de torre G8 aquí, alfil por H2 es nah. Ahora dama por... Bueno, pero total, que yo no me enteré de nada. Aquí dice caballo 7. Después, aquí me dice F4 el rival. Y aquí nuevamente no me enteré de nada. Ahora entenderéis por qué estoy haciendo esto, ¿vale? Y la cosa es que aquí, por ejemplo, jugar F4 en general, o sea, por ejemplo, la Grand Prix o este tipo de variantes, tiene ciertos riesgos estratégicos porque le quitas una casilla al alfil, le quitas, debilitas el rey y debilitas tus casillas blancas. Entonces, de hecho, aquí incluso F5 o G6 eran muy buenas adaptaciones. Entonces, aquí lo que me faltó es un poco el espíritu de estas líneas, que es que el negro puede reconfigurarse de muchas maneras. Y cae a G6 como un autómata. Alfil E3, alfil E7, dama H5. Y aquí me di cuenta que algo iba mal. Porque pensaba que, no sé, que estaba en teoría, ¿no? Entonces estaba tranquilo, ¿no? Y aquí digo, un momento, pero yo estaba enrocado, ¿no? Entonces lo que pasaba es que yo había preparado dama E2, que es una idea muy chula, porque aquí quieres desarrollar el alfil y parece que te lo están dejando, pero lo que quiere hacer el blanco es jugar a 4 y deshacerse de este caballo. Luego, por ejemplo, cae E7, cambiar y jugar B3, por ejemplo, y el blanco se ha deshecho este molesto caballo que ahora no tenía mucho sentido, ¿sí? Aprovechando un poco la clavada. Pero, ¿qué pasa? Que yo había visto dama aquí, ahora caballo E7, A3, caballo G6, alfil E3, alfil E7, F4, enroque y dama H5. Y ahora había visto caballo H4, que es una idea salvaje, porque parece, bueno, pero ¿qué haces? ¿No? G3 y volver. La idea principal es que el blanco, ¿qué nos amenaza? Es torre F3 y torre H3. Entonces cae H4 lo evita y además, bueno, más o menos busca jugar F5 y activar mi alfil y luego tener la casilla F5 para el caballo después de comer. Realmente muy creativa. Y aquí después de caballo G6, el blanco se queda sin este ataque. Jugar E5 realmente estamos muy bien preparados. Fijaos que alfil tan bueno. El caballo en G6 es un bloque de yeso ahí que el blanco no puede llevar piezas para atacar prácticamente. Y ahí podemos jugar D6. Incluso yo creo que estaremos mejor con el rey tan débil. Y si el negro blanco intenta F5, que es el único truco, porque si comemos y cae aquí F6 sería muy molesto. Nos toca mate y ganar el alfil. Aquí perderíamos material. Pero aquí cae E5, fina. Peón por, parece que perdemos un peón. Y aquí después de D6, F6, defendiendo el caballo, peón por alfil, por aquí había cierta compensación. Porque esta estructura es un poco rígida, nuevamente el alfil y el caballo no sé... Bueno, el caballo ahora sí que tendrá futuro, pero el hecho de haber forzado G3 hace que el negro blanco tenga una debilidad crónica y aquí alfil G4 está molestando, tiene que perder todo tiempo con la dama. A ver, realmente la posición es bastante extraña. Pero bueno, me parece interesante y al menos solucionaba todos los problemas. Volvemos a la partida. ¿Qué pasa? Llego aquí y digo, Álvaro, ¿que no estás enrocado? ¿Qué haces con tu vida? Y aquí me quería pegar un tiro, ¿no? Porque es que al final estaba pensando, joder, qué burro eres. Podrías haberte tomado un poco más de tiempo en la apertura.
Y claro, no sé, como que tenía un exceso de confianza, como que mi preparación ha ido bien y no sé. Y el hecho de mi experimento, no sé, creó una falsa sensación de seguridad. Además, como siempre a mí me interesa mucho jugar cosas diferentes. Entonces tengo un sesgo de, qué guay, qué emocionante. Entonces también pierdo un poco el sentido de la realidad, ¿no? Pero bueno, llegué a esta posición y digo, ostras, pero si ahora me enroco, torre F3 es delicada, F5 también, me gana un peón por la cara. Y ahora, por ejemplo, esta versión es bastante peor, o sea, el peón en G2 es muchísimo más sano para el blanco, entonces el blanco tendría más facilidad para capitalizar el peón de más. Entonces digo, pues bueno, de perdidos al río. Y aquí juega H4. De hecho, después de acabar la partida, estaba en Biel, que es Maxime Bachilagraf, y dijo, qué falta de respeto. ¿Cómo que caballo H4? Sin enrocar, con todas las piezas atacando. Pero bueno, yo aquí lo que pensé es, a ver, no tengo muchas jugadas. Quizá dama C7 hubiera sido lo más elegante, porque hay F5, caballo E5 y el caballo está defendido. Entonces no hay temas raros. Pero después de dama C7 digo, me llevo otra pieza y ¿qué hago? Si no puedo enrocar, digamos que es un problema que tengo que solucionar. O sea, que el blanco puede seguir mejorando piezas, luego RH1 y yo, si no puedo enrocar porque me está metiendo F5, o torre F3 y torre H3, pues mal vamos. Entonces dije, bueno, y empecé a calcular caballo H4. Aquí intuí muy bien ciertas cosas. Por ejemplo, había una pregunta que me hacía, que claro, F5 parece muy molesta para atrapar el caballo, pero esta posición me como el peón y más o menos me parecía que aguantaba. Y creo que sí. Pero aquí me hizo una pregunta en medio cálculo que digo, bueno, ¿y si me hace una cualquiera? O sea, me hace F5 y luego me hace una cualquiera. Y de hecho esto es muy peligroso porque aquí mi caballo no puede volver y si ahora me come, fíjate que estas dos piezas que no jugaban mucho, ahora de golpe pues, se activa un montón el caballo, ¿no? Y por ejemplo el caballo de H4, digamos que está en alquiler, ¿no? Le tenemos que volver algún día, o sea, está ahí en una situación inestable. Por ejemplo en Roque, F6 y dama por H7 mate. Si vuelvo ahora con el caballo, por ejemplo, caballo G5. No puedo enrocar, si como come, viene la otra torre. Bueno, veis por dónde va el asunto, ¿no? De hecho, bueno, sabía que era arriesgado, pero digamos que no era súper evidente. No sé, yo sí que lo vi, pero... Y G3 es muy tentadora, ¿no? Y después de caballo aquí F5, también es muy tentadora. Aquí, por ejemplo, si ahora cae E5 no tenía ningún sentido, porque ahora peón por y me amenaza el caballo y esto. Entonces, también la virtud de esta posición, sin enrocar, es que mi rival no amenaza realmente F5, porque aquí puedo comer y jugar calle E5, porque no hay un F6 que me amenace mate en H7. Pero aquí, por ejemplo, alfil E4. De hecho, esta me hizo gracia porque Maxime Bachilagraf la vio inmediatamente, ¿no? O sea, cuando estábamos comentando, ¿por qué no esta, no? Porque mejoras el alfil, mejoras el caballo. Pero no está tan mal. De hecho, luego me lo miré tranquilamente y, bueno, no me parecía tan mal. Porque tengo el bloqueo y no es tan fácil para el blanco capitalizar esta posición, ¿no? Entonces me hizo torre por F5 y aquí yo me veía ya muy bien. Aquí, por ejemplo, creo que tomé un error práctico. Porque siempre... O sea, solo hay que evitar las jugadas que realmente sean una mejora para el rival. Esto es un tema muy importante porque gran parte del ajedrez se basa en la estrategia de dejar que nuestro rival se equivoque o tenga posibilidades de equivocarse. Entonces, aquí yo estaba valorando, digo, ¿me enroco o hago D6? Pero la cosa es que enroque E5, digo, bueno, parece que tengo D6 y nuevamente todo esto es muy bonito y parece que intimida, pero si os pregunto, bueno, pero ¿cómo me das mate? No, digamos que el negro necesita como 70 tiempos, ¿no? Necesita hacer dama H5, torre aquí, luego que no haga yo H6, que no le tenga contrajuego a un rey que está totalmente expuesto. Y aún así, cuando coma en H7, necesita luego también sacrificar la torre y darme mate en H7, por ejemplo. Son demasiados tiempos, tengo muchas maneras de amenazar la dama, bloquear con H6, contraataque, realmente... Entonces, aquí creo que es un error minúsculo, pero dejarle la oportunidad de jugar E5 y que se crea. Entonces, otra cosa con la que ganamos muchas partidas es la ambición del rival. Entonces, si se sabe medir, es un arte. Entonces, hice D6, alfil D4 y ahora enroque. Y aquí parece peligroso, pero realmente el caballo G6 es una mole.
Aquí había un montón de variantes que podía perder bastante chulas. O sea, aquí hay un concepto muy interesante que es comer y calle 5. La idea cuál es, que si come, por ejemplo, no sé, podemos intercalar G6, pero sí, por ejemplo intercalo G6, la dama se va, como, y ahora por ejemplo alfil 16, la torre está torpe, me voy a comer en B2, tengo un buen bloqueo sobre el peón pasado blanco, el alfil este es muy torpe con mi estructura, luego la dama de 6, o sea, aquí estoy muy bien. El problema es que tácticamente no funcionaba. A mí es un problema muy bonito, si lo queréis poner, y además está bien verlo desde el punto de vista de las negras. Esto también que me pasa mucho con muchos alumnos. ¿Puedes girar el tablero? No. Los recursos defensivos tenéis que practicarlos. Entonces, verlo desde el color opuesto es muy importante, porque es que al final tenéis que estar acostumbrados a verlo, da igual como esté. Entonces, es un buen ejercicio. Sin más, la jugada era torre por E5, y si G6, porque claro, me estaba amenazando mate, pues dama por H7. Y rey por torre H5, y aquí torre H8. Y bueno, y un bonito mate, ¿no? Entonces mi pregunta era, bueno, pues vamos a invertir el orden y qué tal si hago calle 5 primero. Pero aquí, pues la misma respuesta, torre por E5, ahora calle por E7 es una amenaza, por lo tanto no hay intermedias que valgan. Nada por alfil F6, única, porque me está amenazando mate y alfil... mate y el alfil. Y entonces... perdón, calle por F6, nada por F6, nada por. Y llegamos a un final que tengo un calidad de más, pero cambio dos peones, mis torres no salen de aquí y realmente mi rey está muy débil. O sea, yo pensaba para él planes de estos y digo, jolín, me parecían muy delicados. Por ejemplo, torre 8 pensaba para forzar E5 y aquí una de mis ideas era jugar alfil F3. Y una manera que tengo muchas veces de evaluar estas finales es si consigo el plan, ¿qué? ¿No? Pues aquí una de las preguntas es, si consigo este plan de llevar el alfil aquí y mi rival se dedica a esperar, ¿realmente qué? Porque es que este alfil sigue dominando. Cuando pase una torre por la cuarta, de alguna manera, tendré problemas. Aquí, por ejemplo, se me ocurría, digo, ¿puede comer? Si como de este, bueno, tiene malas intenciones. Fijaos cómo el alfil me impide disputar la columna. Y si como del otro, pues también tiene malas intenciones. Y me obliga a jugar pasivamente una torre en la séptima y la otra en la octava, por lo tanto no pueden luchar nunca ninguna columna. Y ahora el blanco tiene el peón pasado. Realmente, esta posición supongo que debe estar igualada, objetivamente, pero digo, si en el mejor de los casos soy yo el que sufro, ¿para qué voy a entrar? ¿Sí? Y entonces aquí, pues por eliminación hice una jugada que puede ser fea, pero realmente el blanco tiene muchos argumentos en contra, por decirlo así. El peón de G3 es débil, este peón está aislado, tengo un juego muy fácil, gano muchos tiempos con esta torre. Estos alfiles son terribles, realmente. O sea, mi alfil de 7 puede estar pasivo, sí, pero es que realmente las piezas del blanco no están coordinando un ataque sobre mi rey. El alfil este me recuerda un poco a veces el de la francesa, ¿no? Que dices, está muy mal. Digo, sí, pero si las demás piezas no están trabajando casillas, por decirlo así. Mi rival hizo C4, que me parece al toque, yo no entendía muy bien. Y aquí estoy bastante contento. Hice calle 5, me parece más o menos obligada. Me hizo G6 y el alfil, tiene que mover la dama. Y aquí estaba muy contento porque es la típica posición que creo que mucha gente tiene problemas. Porque aquí hay que, digamos, concretar. Porque si no empezamos a no hacer nada, cada jugada tendremos que ir pensando, ¿sí? Y aquí es muy importante la priorización de jugadas forzadas. Entonces yo la primera que calculé fue alfil por. Porque yo me cambio la mejor pieza del rival, porque sé que estos alfiles son terribles, y luego me preocupo de este. Y por ejemplo, si peón por, aquí pensaba varias maneras. O sea, por ejemplo, dama 5. Y más adelante puedo cambiar este. Pero realmente tampoco me hacía falta cambiar este, porque digo, es que al final si domino la columna C, incluso cambio luego este alfil, luego entro con la torre, luego entro con la dama, el blanco tampoco tiene ningún ataque. O sea, el único punto de contacto del blanco es jugar G4, G5, para el cual tengo un alfil maravilloso aquí. Más digamos que no es visible el contrajuego blanco, no es nada evidente. Y de hecho esta posición me parecía fantástica. La práctica, sobre todo digo, no hay ningún plan fácil para el blanco. Mi plan es largo, es ocupar la columna y luego ver qué hacer, ¿no? Y si comía del otro, capturo, nuevamente forzado, y dama C8. Parecía muy fina, hago un doble ataque, única esta, y dama B7. Recoloco mi dama para atacar este, y ahora quiero cambiar este alfil. Además tengo un caballazo en E5, y esta posición es muy buena. Me rivalizo torre D1, y hice alfil D8, y aquí hice torre F4 y un poco el punto controversial de la partida.
Como son matches, realmente no tenía... tenía que valorar cómo iba la situación relativa en el match y aquí tenía dos opciones reales. Una, jugar alfil aquí, que es objetivamente buena, pero no acaba de entender después de alfil f5, pongamos, y rey aquí, y luego voy a comer en d4. Pongamos, quizá mejor comer directamente para no dejar que la dama se ubique en d4. Da igual, pero bueno. g6 y luego rey aquí. Este caballo, digo, seguro es mejor que este alfil, pero este alfil me molestaba muchísimo y no veía cómo coordinaba las piezas yo. Esta es una posición que hay que jugar, que tampoco hay nada concreto. Sí, que mi torre seguramente irá por la séptima, en algún momento irá esta, la otra la voy a reubicar. Y poco a poco puedo ir jugando, porque es que el alfil este es muy bonito, pero realmente no se coordina con ninguna pieza. Es muy difícil para el blanco. Y el rey siempre está débil, o sea, objetivamente, yo intuía que debe estar mejor. Pero el match iba muy bien. De hecho, al final tuvimos mala suerte y acabamos empatando. Entonces dije, bueno, voy a jugarla un poco la más segura porque esta realmente no veía hacia dónde, cómo quería evolucionar y tampoco cómo quería jugar el blanco también. O sea, realmente, bueno, es más una decisión práctica, ¿no? No se puede determinar muy bien qué quiere hacer el blanco. Tampoco tiene ataques, lo más importante, y no es tan fácil para él avanzar sus peones, su mayoría en el flanco de dama. Y el alfil de 6 pues no coordina con los peones, no coordina con la defensa del rey, por lo tanto, delicado también. Pero bueno, aquí jugué G6 primero y mi rival optó por alfil por E5. Y bueno, esto se simplifica todo, realmente, bueno. Jugué A5, tengo un poco mejores... De hecho, aquí me ofreció tablas, pero dije, bueno, a ver... digamos que cuando hay estos bloqueos, fijaos que cuando yo pongo el alfil en C5, yo tengo un peón que sí puede avanzar y él no tiene ninguno que pueda avanzar. Entonces digo, bueno, le dije que no, pero bueno, me fue a cambiar todas las piezas. Aquí mi sueño era llegar a algún tipo de final que, no sé, por ejemplo, yo qué sé, pongamos que mi rival le decir a esta, yo cambiar, y jugar E4, y digo, bueno, voy a pasar el rey, y mi siguiente sueño era decir, por ejemplo, imaginamos que el blanco llega aquí, y digo, hombre, ahora el blanco está en Susban, ¿sí? O sea, el alfil no se puede mover nunca. O sí que se puede reubicar aquí. Entonces, dar el peón. Entonces, no sé, pero aunque ganara un peón, realmente los alfiles de distinto color me hacían todo bastante imposible. Pero bueno, y al final, bueno, nada, repetimos aquí. Bueno, teniendo en cuenta que era un rival un poco superior, muy buen experimento. A ver, me basé de optimista. También tenía luego más energía, pero creo que mejor preparado. Sí, o sea, me gustó el experimento, realmente. Pero el hecho de haberme puesto en una posición tan arriesgada sin necesidad. Me gustó la decisión práctica, ¿no? Que ahí darme cuenta del error y aún así hacerla. De hecho, me dijo mi rival luego al final que se había vuelto loco. Digo, ¿cómo? Dice, no pude volver a la partida después de. No me puedo creer que caballo H4 no pierda, ¿no? Pero bueno, entonces, eso. Mi virtud de decir, bueno, a ver si funciona. Pues realmente pagó el precio y realmente creo que fue una buena preparación. No se la esperaba y me pareció una posición muy interesante y con mucha jugabilidad, muchas posibilidades del blanco de equivocarse. Y realmente eso, es una variante que bueno, que ya que estoy, pues os la recomiendo. Creo que si el X tiene un curso de ello en Chessable, no sé si alguien más ha hecho algo. Y nada, sin más, espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, cualquier duda, cualquier cosa que no... Porque yo a veces, como voy a mi bola y explico lo que pienso, a veces algunas cosas se me pasan por encima. Y nada, y como siempre encantado de cualquier pregunta o comentario, lo que queráis. Pues nada, sin más, hasta el siguiente vídeo.